Buenas noches, Ciudad de México y resto del mundo. Después del tráfico y el ritmo urbano acelerado, es momento de relajarte. Y la mejor forma es reflexionando sobre lo que acontece en la política del país desde los medios públicos. Es momento de comenzar. Queda con ustedes, Jonathan Pérez. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, aunque usted no lo vea. Mi nombre es Jonathan Pérez. Hoy me da mucho gusto saludar a mi querida Karen Lozada. ¿Cómo estás, Karen? Bienvenida. Muy bien, muy buenas noches a todas y a todos y un placer estar contigo y con Marce. Y mi querida Marcela Román. Mi querida Marce, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Un gusto, Karen, Jonathan, como siempre. Pues vámonos al tema porque hay mucha información. Vamos a analizar lo que sucedió después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador publicara en sus redes sociales una carta y la reacción de los medios de comunicación y de la oposición política y mediática no se hizo esperar. Vamos a ver qué dijeron y regresamos a analizarlo. Los mediáticos. ¿De qué tamaño será la crisis del régimen que ya tuvieron que echar mano del último recurso, del rómpase en caso de emergencia, desempolvar a López Obrador, sacarlo del escondite y mandarlo a defender a un movimiento que hace agua? López Obrador abrió un nuevo y delicado escenario de conflicto con el gobierno de los Estados Unidos en una maltrecha relación que tiene de por sí un alto costo para la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto es un desplazamiento político del expresidente Andrés Manuel López Obrador a la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Claudia Sheinbaum, de decir: yo soy el jefe de la coalición de la Cuarta Transformación. Me parece un golpe a la presidenta Claudia Sheinbaum que el expresidente salga el día de hoy. Es innecesario y contraproducente que se haya presentado en este momento una declaración del expresidente que no entiendo a qué abona. Están muy nerviosos en Morena, incluyendo Andrés Manuel López Obrador. La sucinta carta, como tú dices, sí, en mi interpretación, lo que refleja es miedo de López Obrador. Sí. Preventiva de sentir que le está llegando el calor a los aparejos. Y él no se alinea, irán por él como fueron por Maduro. López Obrador salió con un exiguo paraguas a tratar de frenar la tempestad que él mismo provocó cuando dio manga ancha a los cárteles de la droga y hundió a México en la situación en la que actualmente se encuentra. Se está derrumbando además la imagen de López Obrador, la acusación constante, consistente por vínculos con el crimen organizado. La gente cada vez confía menos. Cosa más relevante puede ser que entregar a la gente, ponerla a merced de los grupos criminales. Eso fue el gobierno de López Obrador. Insoportable el mustio de Ciro Gómez Leiva, bueno, de todos en general, pero las reacciones son, me parece que, pues muy básicas y son reacciones hasta justificadas en el sentido de que sale López Obrador con una carta en donde me parece, Marcela, que desnuda ni siquiera a Donald Trump, sino a lo que llamamos el Estado profundo de Estados Unidos, que tiene secuestrado al gobierno estadounidense, que lo ha llevado incluso a invasiones y a guerras que no son del pueblo estadounidense, que no son ni siquiera del gobierno estadounidense y que los ha arrastrado hacia ese nivel. Creo que la carta de López Obrador sí desnuda mucho el actual estado de cosas y de poder en Estados Unidos, y la reacción que hubo por parte de la oposición mexicana, pues me parece pues hasta lógica, ¿no? De que aparezca un personaje como López Obrador al que siempre le han temido y al que prácticamente los derrotó y los exhibió y los puso en su mínima expresión política, de trascendencia política en la mínima histórica, hizo que valieran 11 puntos, 10 puntos partidos que algún día ostentaron y tuvieron el poder durante tanto tiempo como el PRI o los 12 años de poder del panismo. Creo que ahí sí hay una cierta lógica, ¿no?, en la reacción. Pero ¿cómo ves primero la carta de López Obrador? ¿Cómo lees tú la carta de López Obrador?
A mí me parece que hay dos visiones de México el día de hoy, tal cual, y una apelaría, y vamos a ir viendo tal cual lo que dice la carta, pero dos visiones, una que defiende y ha defendido la legitimidad de Andrés Manuel López Obrador como presidente, como expresidente y como personaje político, y una gran parte de la población que desearía no solo que apareciera, sino que siguiera gobernando. Entonces hay que aclarar eso, que contrario a la visión mediática, propagandística, masiva de estos medios o de estos propagandistas, mejor dicho, la idea de que Andrés Manuel salga otra vez desde que fue presidente, pues era lo peor que le podía pasar a México. Desde esa perspectiva, que AMLO salga con la legitimidad que ha tenido a representar una posición nacional, me parece que es súper importante. AMLO no solo es un expresidente, es un personaje revolucionario de México, de la historia contemporánea, en ese sentido tiene legitimidad. Ahora, ¿qué hacen los medios? Descalificar la carta, su presencia, lo que diga, y más en el contexto que están fungiendo como golpistas contra la presidenta y contra el gobierno de México. Definitivamente la carta de AMLO es un llamamiento directo a Trump, ¿no? Diciéndole, yo te conocí, nosotros gobernamos juntos, nosotros sabemos de los tratos que hemos hecho para mantener la estabilidad de nuestros países. ¿Te olvidaste de eso? O sea, te olvidaste de lo que hemos sido capaces juntos, y un poco también creo que AMLO es muy inteligente al señalar, o son tus asesores, ¿no? Los que se te están haciendo perder la memoria. Un poco también para decir, primero, México no está solo, tiene grandes líderes dispuestos, que creo que es AMLO hablando por sí mismo también. Habemos grandes líderes que vamos a defender este país, habemos grandes líderes que sabemos cómo gobiernas Trump, y este líder que sigo siendo yo, él no lo dice, pero es así tiene que ser leído, va a apoyar a esta presidenta que es parte de la Cuarta Transformación. Cala muy hondo, Jonathan y Karen. Eso desestructura las oligarquías que no han podido remontar y que hoy hemos visto como Grupo Fórmula ha abierto sus espacios para reivindicar a estos actores, a Calderón y a Fox y a otros actores innombrables, que ellos sí son parte del lastre de la historia de México. Sí, sin duda alguna. ¿Cómo lees tú, Karen, la carta de Andrés Manuel en el momento en el que se está viviendo con las amenazas reales extranjeras de Estados Unidos en contra de nuestro país? ¿Cómo lo lees tú? Pues responde a una de las situaciones que él justamente dijo que valdrían la pena y por las que él aparecería de nuevo en la esfera pública, que es la defensa de la soberanía y también la defensa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es un momento más que complicado en nuestro país, en donde un día sí y el otro también las presiones por parte de agencias de Estados Unidos, por parte de algunos grupos y élites de poder de este país, están sobre nuestro país y están sobre pues el gobierno de la presidenta, el gobierno de la Cuarta Transformación, y eso pues con una oposición que abiertamente es entreguista, injerencista y todos los adjetivos que podamos pensar de esa índole, pues resulta importante la carta y el posicionamiento del expresidente López Obrador, porque marca uno, su posición personal, y dos, porque sabe el poder de convocatoria que tiene y de cohesión social. No por nada es el líder social más importante de los últimos, 30, 50 años en nuestro país, y que ha logrado cohesionar un movimiento en torno a ideas y a principios clave. Creo que eso es lo trascendental de su posicionamiento. Y ahora, hablando de la carta, lo que dice Marce es más que cierto. Él no ataca directamente a Donald Trump, sino que le hace un llamado a que deje de escuchar a esos asesores, a todos estos personajes que están rodeando a Donald Trump y que, bueno, son parte de la élite financiera, de la élite tecnológica, son parte de agencias que están en pugnas internas en Estados Unidos y que, pues,
nos dejan un horizonte muy poco claro de hacia dónde se quiere dirigir y cuál es el papel que tiene realmente Donald Trump en este momento. Si está haciéndolo por una decisión propia o realmente estos asesores están teniendo esta injerencia de la que está hablando el expresidente López Obrador. En ese contexto creo que esta carta es ese posicionamiento y respaldo a la presidenta y al movimiento y sobre todo a la soberanía del país, que muchos panistas, que muchos comentócratas como los que vimos, la han querido hacer menos. Apenas escuchaba una mesa, con esto concluyo, una mesa de Zuckerman, creo que era, en la que uno de sus analistas decía, bueno, sí, el tema de la soberanía es importante, pero no es el tema central. Claro que es el tema central. Si no hay soberanía en una nación, si no se respeta ese principio básico, no tenemos nada. Claro, es muy importante, sí, o sea, el desestimar o menospreciar la soberanía. A mí me parece que López Obrador hace una jugada maestra con el texto en el decir, ya Donald Trump no está gobernando Estados Unidos. O sea, ya él no gobierna porque si gobernara no haría lo que hizo cuando los dos coincidimos siendo presidentes, ¿no? Y eso a mí me parece interesante. Hay una información que es alarmante en Estados Unidos. Fíjense ustedes, el mayor número de personas que reciben un salario del Tesoro, que es dinero público de Estados Unidos, y que trabajan para empresas privadas, les paga el gobierno estadounidense, pero trabajan para empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro, es más de 3 veces mayor que el total de la plantilla civil federal asalariada en Estados Unidos. Es decir, los contratistas, que son los contratistas de armas, los contratistas de la guerra, los contratistas energéticos, farmacéuticos, de intereses energéticos, son los que tienen acaparado no solamente el centro de decisiones de Estados Unidos, sino que incluso la propia burocracia estadounidense. Están ahí personas que con salarios y con dinero que se le paga, que son de los contribuyentes estadounidenses, trabajan para intereses privados, para estos contratistas. Y lo que dice López Obrador es, pues prácticamente esto pasaba también en México. Los poderes fácticos gobernaban, decidían, marcaban la agenda política, económica y social de nuestro país, y cuando llega López Obrador se termina eso, ¿no? Porque llega un gobierno del pueblo y para el pueblo. Pero en Estados Unidos les está diciendo, tienen un grave problema, porque ya no está gobernando ni tomando las decisiones centrales o específicas o estratégicas Donald Trump, sino que lo están haciendo estos intereses a los que él mismo califica en el último párrafo, en las últimas líneas, y les dice paleros, manipuladores, caciquillos, vividores, ladrones, polizontes, tinterillos, especuladores, filibusteros, potentados, trepadores o malvados, ¿no? O sea, hace la descripción de quienes están verdaderamente tomando las decisiones en Estados Unidos. Y también hace una descripción tal vez en México, todo lo que es la oposición mexicana. Claro. Pero me parece muy importante que salga López Obrador a decir, no se confundan, no es Estados Unidos. La oposición mexicana ni siquiera toma relevancia en la carta, ¿eh? No. Eso los ningunea Andrés Manuel, ni los toma en cuenta, y a quien pone en el centro de la discusión para el conocimiento tal vez del pueblo de México es quienes son los que gobiernan, son estos contratistas, son estos intereses oligárquicos, privados, estos intereses perversos, los califica como malvados. Sí, y sí hay escuela en México. Esto que dices, ¿no? Como ¿quién gobierna Estados Unidos? Los grandes corporativos transnacionales, militares y de toda diversidad de negocios. Entonces, eso primero también pone en cuestión esta hipótesis de trabajo del neoliberalismo que había sido destrozar a los estados para satisfacer al mercado, cuando ves que realmente la estructura del estado conviene a los corporativos para dar ese orden económico, político y social que les genera ganancia. Entonces, la idea de libre mercado que habían vendido de Estados Unidos y que bien exportaron en una clase oligárquica en toda la región, incluyendo México, tenía que ver con este engaño de decir vamos a desaparecer al Estado para satisfacer las necesidades del mercado, cuando lo que necesitaban eran las herramientas estatales para dar ese poder. Y eso fue lo que hizo Calderón, desapareciendo empresas públicas y dándole el capital a empresas energéticas privadas. Eso fue la reforma de Peña Nieto, la energética.
Y en fin, cuando llega Andrés Manuel con la Cuarta Transformación y el proceso que vivimos hoy, que incluye una soberanía con reindustrialización y un montón de otros procesos soberanistas, que tenemos quienes dicen estamos viviendo el peor de los estados, ¿no? Sí. Porque pero realmente es la paradoja, ¿no? También Milei sale con esta ultra sierra para desaparecer el Estado cuando está haciendo el uso de los instrumentos estatales para darle la riqueza a esas oligarquías. Entonces, esa carta de Andrés Manuel, donde al final pone adjetivos para esta clase, es necesaria, porque dices, ¿cómo le dices a los que roban, a los que engañan? Pues mentirosos, ¿no? No les llamas oposición, les llamas mentirosos, a los que roban les llamas ladrones. O sea, hay que poner una serie de A los malos les llamas malvados. Hay que decirlo para aclarar que no estamos solo en la discusión de la democracia institucional, que estamos en una guerra que ya es mediática y que estos medios están propiciando todo a que haya una división nacional incluso. Hay una revelación muy interesante acá, hablando de todo lo que dijiste tú que entregó Calderón, que entregó Enrique Peña Nieto. Pues Calderón prácticamente entregó incluso la Marina a Estados Unidos, a los intereses estadounidenses. Es decir, la parte operativa de la Marina estaba a los servicios gringos en el tiempo de Felipe Calderón. Sí. Bueno, en 2008 y 2010, Felipe Calderón firma unos tratados que ni siquiera pasan por el Congreso, totalmente ilegales, en donde entrega nuestra inteligencia estratégica militar y civil a Estados Unidos. Es decir, el Pentágono, las agencias como la CIA tenían acceso a inteligencia estratégica de nuestro país. Nada más para que veamos el nivel de infiltración y de control, incluso militar, que Felipe Calderón le dio a los estadounidenses y que continuó todo esto incluso con López Obrador. O sea, la toma de decisiones de López Obrador de terminar el Estado Mayor, de poner en cintura al ejército, de no obedecer a las mafias del ejército que eran las que tradicionalmente dictaban quiénes eran los sucesores, porque Cienfuegos ya le había dicho a López Obrador quién tenía que ser el siguiente secretario de la Defensa y quién era el siguiente secretario de la Marina. Y López Obrador rompe con esa tradición en donde dice, no vamos a ir a esa tradición, vamos a poner a personas que no estén dentro de la cúpula. Es decir, el grado de infiltración de los estadounidenses en el tiempo de Felipe Calderón también nos lo revela López Obrador como para decir, vean ustedes qué nivel cuando se pierde soberanía en nuestro territorio. Así es, creo que la palabra que acabas de decir es clave, infiltración, aunque no sé si en la época de Calderón y Peña aplicaba propiamente esta palabra porque era abiertamente una entrega. Sí, hoy es infiltración, en este momento sí podemos hablar de esto, pero lo que mencionas de la inteligencia es fundamental, el que se dote de la información que se recaba por por quienes, las diferentes agrupaciones de inteligencia del país y que se les entregue a Estados Unidos, es todo un escándalo. Hay un libro que se llama Legado de Ceniza, que habla de la creación de la CIA, justamente, en el que empieza diciendo y narrando que un país que no tiene inteligencia propia es un país, pues, en palabras más, palabras menos, un país muy débil, muy expuesto, y eso es lo que México era en los sexenios pasados, porque las labores de inteligencia estaban totalmente alineadas a pues las agencias de Estados Unidos, a sus métodos, a sus intereses, a toda la escuela que ellos tenían. Y dos, porque se entregaba todos los secretos, toda la información confidencial de nuestro país a este país. Y a propósito de eso y de la carta y de todo lo que está pasando en este momento, me parece importante apuntar que en México está avanzando también en términos de la soberanía en materia de inteligencia. Hace unas semanas se tuvo la graduación de la primera generación de agentes especializados en labores de inteligencias bajo la percepción, la escuela que está formando a lo interno de la Cuarta Transformación, específicamente en los últimos 2 años que se ha potencializado este tema, y creo que eso es muy importante porque también suma a este gran entramado en donde vemos un día sí y otro también el cómo agencias de Estados Unidos se quieren meter a nuestro país y que a raíz de que llegó Andrés Manuel López Obrador se les puso un freno. Claro que ahí hubo un antes y un después, y esta carta viene un poco a recordar
esa historia, pero también la historia en la que estamos hoy en día, este presente que es más que convulso y en donde la carta y el posicionamiento de una figura del tamaño de López Obrador ayuda un poco a equilibrar la balanza de la guerra mediática, de las narrativas y también en el marco de una Latinoamérica en donde Estados Unidos quiere ser el dueño por completo de este continente y que seamos solamente estados anexos a su nación y en donde se tiene un avance más que fuerte de las derechas en diferentes países que también hay que aclarar, hay mucho de injerencismo en las elecciones de países de Latinoamérica y en los resultados que se está teniendo. Y AMLO viene a decir, basta, aquí no. ¿Viste el tuit en donde le da el espaldarazo al derechista allá en Colombia? Es el principal elector, lo ha hecho en Brasil. Es justo eso, el principal elector. Es el principal elector, ya quiere ser el principal elector de América Latina, lo estamos viendo en Colombia, en Brasil, en Argentina, y lo estamos viendo evidentemente en nuestro país, por supuesto. Nosotros lo dijimos desde el principio, esta es una disputa sí territorial, sí de amenaza real, de invasión, como lo dijiste tú hace unas semanas, Marce, pero también quieren intervenir las elecciones. Ahora, continuando con el tema de la inteligencia, hay dos cosas que a mí me parece que son muy importantes. Alguna ocasión, no sé si ustedes se acuerdan, López Obrador dijo en una mañanera, hacía una denuncia de que las agencias estadounidenses espiaban a los militares. Y eso pocas personas ya se acuerdan de esta denuncia. Pues justo es esto de lo que estamos hablando, Porque cuando entrega nuestra inteligencia estratégica Calderón en el 2008, lo firma con George Bush y lo firma después con Barack Obama. O sea, lo renueva en 2010 ya con Obama, pero es desde el 2008 con Bush. Y es muy probable que esta inteligencia estratégica entregada a Estados Unidos estuviera en los primeros años o en la primera etapa de López Obrador como presidente. Imagínate a una nación yanqui, a un imperialismo, espiando y conociendo decisiones estratégicas de un gobierno progresista. Sí. Qué fuerte. Ahora, el otro punto es, ¿cómo puede ser posible que haya crecido tanto el narcotráfico en sus tiempos, en los tiempos de Calderón, cuando ellos tenían la inteligencia secuestrada? Cuando ellos veían todos los movimientos, ¿a poco no se dieron cuenta de cómo creció y se fortaleció el cártel de Sinaloa? ¿Cómo nació y creció y se fortaleció el cártel Jalisco Nueva Generación? Si ellos tenían la inteligencia secuestrada, era de ellos. ¿Cómo era posible que no se dieran cuenta con esa inteligencia, supuestamente, que estaban creciendo estos grupos criminales? Eso nos hace pensar que ellos eran cómplices. Ahora, ¿cuánto tiempo le costó a López Obrador detener, y al final no lo logró, detener al Mencho? Hubo varios operativos en el sexenio de López Obrador en donde le daban los pitazos. Esto no nos suena de que desde Estados Unidos había una infiltración ahí en donde les daban los pitazos a los grupos criminales para que no los detuvieran, porque hubo muchos operativos en donde estuvieron a punto de detenerlo en el gobierno de López Obrador y de repente se movía del lugar el Mencho porque alguien les avisaba. Y era gente que solamente tenía que, o podía saberlo, gente arriba de inteligencia. Entonces me parece que el ir ganando independencia y soberanía en esto es estratégico y es importante, Marce. Y hay que ganar soberanía e independencia en cómo se narra la historia de las drogas también, porque algo que recordaba también mucho el presidente de Colombia, que también ha sido mediáticamente atacado, que es Gustavo Petro. Él decía cuando fue a Nueva York, bueno, Estados Unidos va a nuestros países y dice que va a matar narcotraficantes cuando realmente va a matar a nuestro pueblo. Y acá, en los grandes edificios de Nueva York, donde se vive realmente la riqueza que se lava de ese narco, no hay ninguna persona en la cárcel, ¿no? Nadie con traje y corbata pisa la cárcel y sin embargo lo hacen muchos campesinos y muchos trabajadores que terminan por alguna razón en esa red del narco. Y a lo que voy en cómo narramos esa historia a contracorriente, es decir, que ni la CIA ni la DEA son organizaciones limpias ni claras que llegan a los países a ver el bienestar en contra del narcotráfico. Ellos mismos, hay libros que han denunciado y bibliografía al respecto de cómo la CIA y la DEA promueven el narcotráfico y que tener a Estados Unidos apoyándote, entre comillas, lo que significa y lo que sí se ve es sus consecuencias en guerra civil. O sea, Calderón no acabó con el narco, pero sí acabó con una parte de los jóvenes de ese México.
México. Entonces, a Calderón se le tiene que recordar, no por luchar contra el narco, sino por hacer una guerra civil, llevarnos a una guerra que ocasionó las muertes que ocasionan. Y eso significa hoy en América Latina la presencia de Estados Unidos. La presencia significa muerte, significa guerra, entrega de recursos a las grandes corporaciones y cero democracia. Por eso es todavía más doloroso y paradójico que la bandera sea por el bienestar, cuando lo que deja eso es todo lo contrario. Sí, todo lo contrario. Ahora, hay algo, para que me des tu conclusión, mi querida Karen. Fíjense que el Estado profundo, parte de los elementos de todos estos contratistas e intereses privados que ya mencioné al principio del programa, hay un elemento bien importante que es la CIA. El Estado profundo también tiene en Estados Unidos secuestrado a los intereses de la CIA, toda la parte del funcionamiento de la CIA. Qué coincidencia, ¿no? También lo que ha estado pasando en Chihuahua, la infiltración de la CIA, cómo dejaron que estuvieran ahí agentes haciendo operaciones desde quién sabe cuándo. O sea, todo está conectado, si ustedes se dan cuenta. Por eso creo que el documento de López Obrador es un documento histórico, inédito, que desnuda completamente contra quiénes son nuestros verdaderos enemigos y cuál es la apuesta que está haciendo Estados Unidos en nuestro país, mi querida Karen. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y en lo particular yo creo que la apuesta va en primer instancia en debilitar a la Cuarta Transformación a partir de diferentes crisis que parezcan síntomas de malestar social en diferentes partes del país. Hablemos de inseguridad, hablemos de narcotráfico, hablemos de protestas sociales, que muchas de ellas legítimas, pero también existe pues intereses en tener incidencia a lo interno. Hablemos de un sinfín de situaciones que parezca que el país está completamente en caos, y que esto de cara a las elecciones del 27, que va a ser su primer ensayo, pues se tenga un avance de los grupos, de los políticos, de las posiciones ideológicas que se quieran impulsar por parte de estos grupos, de estas agencias, de estos intereses de las élites de Estados Unidos principalmente, y una vez que se vea este ensayo, pues ver si funciona, potenciarlo para el 2030, o si no arrebatarle el gobierno a la Cuarta Transformación, si dejarle una posición muy débil en el cual sea más sencillo en un próximo periodo, pues ya quitarlo por completo. Ahora, yo concluyo. En la carta de AMLO me parece que un llamado esencial y magistral fue cuando le dice a Trump: tú estás más allá de querer pasar como el que devaluó y provocó una crisis económica e hizo un sinfín de cosas, sino que te interesa un lugar en la historia. Ese es un llamado abierto a que pues vea cuál es el papel que tiene, que se revele o que tome conciencia de qué está haciendo. Sí, es un llamado abierto directo a Estados Unidos, principalmente a Donald Trump, de decirle, revélate, porque vas a pasar, si sigues secuestrado bajo estos intereses o las condiciones de estos intereses, vas a pasar a la historia como lo peor. Así es. ¿no? Y creo que era importante eso. Mi querida Karen, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Marce, te quedas para el siguiente bloque y también va a estar con nosotros Jesús Pérez después de la pausa. Todavía hay mucho más aquí, aunque usted no lo vea. No se vaya. Se integra a esta mesa de, aunque usted no lo vea, Jesús Pérez Gaona. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido. Gracias por la invitación. Y continúa mi querida Marcela Román y estamos hablando de la carta, de las reacciones mediáticas. Y hay una parte en la carta que dice, para ser más claros, algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena. Tramando debilitar. Ya no lo pone como una hipótesis, sino lo está asegurando, tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel, y por lo mismo vulnerable, subordinado y fiel a sus designios intervencionistas. A ver, Jesús, empezamos contigo. ¿Cómo viste esta parte? Ya abiertamente dice, están tramando lo que yo digo que es el Estado profundo de Estados Unidos con la oposición de derecha en nuestro país. Pues yo creo que el más evidente es el embajador, ¿no? Roland Johnson, el boina verde, el que está operando esta cena que se... ¡Ay, de veras! Que se organizó con fondos de Salinas Pliego. Sí, la American Society, no sé la qué. La American Society en México, algo así se llama.
Y donde vimos a la clase empresarial, la clase política, la clase mediática, departiendo gustosamente ante una ausencia. No fue el embajador, Pero creo que fue muy prudente en ese sentido, pero no necesitamos su presencia para saber que estaba ahí. ¿Pero sí mandó un mensaje o no mandó un mensaje? Supuestamente mandó un mensaje. ¿Un video? Una disculpa de por qué no pudo ir. Pero ahí es donde propone como un tratado, como un TEMEC en materia de seguridad. Que si lo ves con lupa, es lo que están buscando, ¿no? Que todo el territorio de nuestra América, que todo el continente americano sea como estratégico para la seguridad nacional de Estados Unidos, ¿no? Sí, es muy peligroso eso. Recorrer la frontera, que es lo que han querido siempre, hasta Guatemala, al sur de nuestro país. Aunque yo creo que no comparto la visión o lo que se está queriendo como crear del intervencionismo de Estados Unidos, porque Estados Unidos no está interesado en gobernar a nuestros países. Hay que ser claros en esto. No especulemos. Estados Unidos quiere romper a nuestros países. Quiere una Argentina que al día siguiente que gana Milei, está el país afuera de las calles manifestando que no, por favor, no se lleven nuestros recursos, por favor, no cierren las escuelas, las universidades, por favor, necesitamos recursos para los hospitales. Quiere un Chile como con Kast, donde al día siguiente que gana Kast, están los chilenos, es imposible tener un régimen represivo, autoritario, libertad de expresión. Quiere un Bolivia, quiere un Perú, quiere un Ecuador. Bueno, quizá ahora veamos algo diferente en Perú. Esperemos los resultados oficiales porque pudo haber ganado la opción de izquierda. Pero quiere países rotos donde no quiere gestionar tal provincia, tal departamento, tal municipio. Lo que necesita es un gerente que le diga sí a todo. No importa que esté rota la sociedad. Y ese es el proyecto que le están ofreciendo. A lo que quiere llegar es que ese es el proyecto que le está ofreciendo la oposición. No le está ofreciendo un proyecto de país, una visión alternativa al obradorismo, no está ofreciendo... ¿Como una administración del desastre? Exacto, lo que están ofreciendo, porque lo saben, este país es la mitad o más de la mitad, yo me atrevería a decir, la mayoría es obradorista. Le guste o no a quien lo quiera aceptar. Si llegara una opción en estos momentos de la oposición, tendría un país en llamas. Y eso es lo que quiere Trump. No quiere gobernarnos, no quiere administrarnos, quiere un gerente que le firme todo lo que necesite, como lo fueron en su momento Peña Nieto, Calderón y Fox. Y eso es lo que a mí me preocupa cuando Andrés Manuel plantea eso. No viene aquí un ejército de norteamericanos a tomar la Secretaría de Hacienda, tomar la Secretaría de Seguridad. No, desde la Casa Blanca le van a estar llamando a alguien que va a tener encendido el país, que no va a poder gobernar, un tipo Peña Nieto, me recuerdo ese sexenio, que simplemente le va a decir sí a todo. Milei, un Bukele, un Pelele. Eso es lo que quiere. Esa es creo que la visión de esta carta. Entonces, sí traman, pero traman esto que estás diciendo. Yo creo que traman un Salinas Pliego que sea sordo a lo que la sociedad pide, exige, demanda en las calles. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Es provocador lo que está planteando Jesús? ¿Traman o no traman? Y si traman, ¿qué traman? Sí me parece que tienen, o sea, coincido en que tienen muchas ventajas políticas de los países divididos. O sea, de esto que ahora se ha mencionado tanto tiempo, de tantas veces, de balcanizar, ¿no? Como esta idea de separar, desunir, fragmentar y consolidar un poder a través de las oligarquías o los presidentes que sí ganan elecciones, pero absolutamente dispuestos a subsumirse a ese poder. Sí creo que es el caso, o sea, el caso más emblemático de los días recientes de esto es Bolivia. Definitivamente una serie de leyes ultra privatizadoras de entrega absoluta de los recursos estratégicos, de litio en el caso de Bolivia, y una permanente estado de excepción desde que esas leyes se decretan para que el pueblo boliviano no defienda sus recursos, ¿no? Y ahí eso... No solo ganan litio, ganan disponibilidad económica porque los gobiernos de Latinoamérica empiezan a comprar armas, ¿no? A Estados Unidos o Israel para ser usadas contra su población. Entonces también se enriquecen de la guerra. Efectivamente es un juego que tienen que hacer porque no están dispuestos tampoco a perder esos recursos que para ellos son suyos. Vale. O sea, dijo Jesús ahorita, ellos quieren extender su frontera hasta Guatemala, bueno, hasta la Patagonia. O sea, ahora realmente para ellos tomar México significa visualizar Sudamérica
Claro. sin límite. Sin límite. Tienen todo el territorio. Por eso también en las próximas elecciones ver lo que pasa en Colombia es fundamental, porque sí están teniendo, digamos, lo que tenemos que confiar es en la legitimidad de la Cuarta Transformación y el poder popular. Pero del lado de la oposición y de Estados Unidos sí está creciendo una intensa campaña mediática, propagandística, militar, con ejercicios de guerra ya estratégicos. El caso de Chihuahua es un ejercicio de guerra. Claro. Se ha convertido en las dos, ¿no? Esta mujer parece payaso, pero realmente es, Sí. es golpista. Entonces sí estamos en distintos panoramas en Norteamérica, en Sudamérica, en el centro de México, panoramas complejos de organización de la política. Claro. No, eso que dices de Chihuahua es muy importante por lo que tú decías en el bloque pasado, el que no perdamos tampoco la construcción de la narrativa. Es evidente que lo de Chihuahua, ahí estaba un centro de operaciones de la CIA. Lo que buscaban es un centro de operaciones de la CIA. Además, hay varios datos que nos dejan ver que sí. Estos personajes de la CIA que murieron tenían uniformes de las instituciones locales. Y operaban no en un lugar que decía agencia CIA, ¿no? La CIA, No. ¿no? O el Pentágono, no. O sea, Una torre centinela. operaban adentro de las instituciones de Chihuahua. Estaban infiltradas con uniformes, porque no estaban con los uniformes de la CIA, bueno, no sé si tengan uniformes los de la CIA, ¿no? Pero no estaban como civiles, sino estaban uniformados. O sea, hay que decirlo, en Chihuahua se estaba llevando a cabo un centro de operaciones clandestinas de la CIA. Y no sabemos cuántas cosas... ¿Desde cuándo están operando? Lo que sí sabemos por la filtración es que llevaba meses. No sabemos sí, que no cuántas. era la primera vez. No era la primera vez, sino que llevaba muchos meses. Sí. Y otra cosa, no sabemos cuántas cosas de las que han pasado en nuestro país se operaron desde ahí. Así de sencillo, ¿no? O sea, ese es el nivel de todavía, del poder que tiene. Ahora, solo para cerrar este tema, porque tenemos otros dos que me interesaría saber sus opiniones. El hecho de esta parte de México es un poco más complicado. Por eso creo que la guerra mediática tiene de nuevo un papel fundamental. Sí. O sea, si tú ves lo que pasó en Venezuela para secuestrar a un presidente venezolano, claro, tiene que haber unos elementos internos de traición o elementos internos en donde se negoció. Pero también el país estaba ya, de alguna forma, dividido en cierta forma por mucho de esta guerra mediática. Lo que pasó en Ecuador cuando incluso hubo pleitos internos, ¿no? Entre Rafael Correa y el sucesor y que el movimiento se peleó internamente y provocó que, bueno, obviamente se perdiera y que llegara a la derecha. En todos los otros países hemos visto más o menos eso. En México, con lo que acabas de decir, que la mayoría del pueblo es obradorista, por eso tiene más sentido todos estos ataques mediáticos ilegales que se están haciendo desde Estados Unidos, porque lo que están buscando es tal vez debilitar la credibilidad, desmoralizar el movimiento de transformación y a la gente la mayoría que apoya, para que entonces la gente diga, no, pues sí, estamos inundados de narcocorrupción, que vengan los gringos. Claro. Y no les sea tan difícil. Estoy de acuerdo en eso. A lo mejor no una invasión como tal con las tropas, aunque Estados Unidos es capaz de hacerlo, ¿no? Y no necesita las tropas. Si tiene agentes encubiertos en nuestro país, pueden operar violencia en nuestro territorio sin que haya marines y tropas estadounidenses en nuestro territorio, ¿no? Al final creo que sí están manejando la guerra mediática para este objetivo. Porque ¿Cómo ves a los medios? Porque son dos formas de invadir al país, o son dos formas. La obvia, la militar, creo que encresparía los ánimos, sacaría que todos mostráramos el pecho nacionalista, etcétera. Y es muy difícil adherir a un mexicano promedio a Trump. Digo mexicano promedio, no estoy hablando de un panista o de Claudio X González, ¿no? Un mexicano promedio es muy difícil que simpatice con un millonario de Brooklyn, multimillonario de Brooklyn, que nunca ha trabajado en su vida. Sí, un estafador inmobiliario de Nueva York. Pero contaminas, intoxicas el ambiente con esta idea de la narcopolítica, apuntas a unos responsables y pones a una alternativa supuestamente como lo son ya 40 tipos de la oposición. Eso es lo que está buscando, atizar la indignación, la rabia, la furia. Y quieren una Maru Campos, en la presidencia, es lo que es lo que ellos están ofreciendo al país. Ya ni siquiera a mí me gusta ahora que estamos en una época mundialista, la metáfora de quieren un encuentro México-Estados Unidos. Ese es realmente el 2027-2030, un México-Estados Unidos. ¿Es eso? Porque la oposición no tiene opción. O sea,
la oposición es Estados Unidos, hoy más que nunca. Sí, Siempre la han oposición sido, es- pero hoy más que nunca y abierto, ¿no? La Casa Blanca y la peor Casa Blanca, la de Donald Trump. Y contra eso nos estamos enfrentando. Contra eso está enfrentando Palacio Nacional, contra eso está enfrentando Morena, contra eso está enfrentando la coalición 4T. Todas las operaciones que pueda desplegar, incluidas la mediática, en México, la Casa Blanca. Sí. Y en eso hay quien se está prestando, ¿no? Y no creo que sea gratis y no creo que sea barato. Bueno, es muy importante eso porque se perfila que los eventos, toda esta gira de medios de comunicación de Maru Campos, más allá de que es muy limitada y es una payasa, más allá de todo eso, o sea, evidentemente que vemos que el mensaje era Estados Unidos. A mí no me importa la soberanía, puedo ser tu representante, hazme tu candidata, ¿no? Claro. Y el evento masivo allá en Chihuahua era lo mismo. El que estuviera ahí Calderón es sintomático. Y no era un evento para las y los mexicanos. Claro. O sea, nadie en México puede defender a una mujer que sirve a los intereses gringos, a los intereses del peor Estados Unidos, como tú bien lo dices, ¿no? Del peor Estados Unidos, de la peor Casa Blanca. Y entonces creo que también es un evento para decirle a los gringos, acá está tu candidata, acá está tu partido. Y el sello de garantía de que así va a ser es Felipe Calderón. O fue Felipe Calderón, ¿no? Imagínate, una persona tan abordada por Estados Unidos. A ver, rápidamente, demandan a López Obrador en la Corte Interamericana el PAN. Y lo hace en este contexto. Y lo que tú decías, Marcela, hoy tiene más sentido. Hace ratito lo dijiste. Esta lucha, esta guerra de narrativas en donde ahora resulta que López Obrador es el demandado, y lo dijo ahorita Ciro porque lo vimos en el clip, en donde dice López Obrador entregó a millones de familias mexicanas a los brazos o al poder del crimen organizado. Y luego el PAN demandándolo por justamente ser parte del crimen organizado. Es una guerra, es un terrorismo mediático que tiene pues una acción que también es mediática, el ir a demandarlo y todo eso es mediático, ¿no? Más que nada, pero logra esa parte de decir, mira, López Obrador está demandado, y está demandado por criminal, por narco. Sí, también recuerdo la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, es una organización también que procura hablar de libertad de expresión y de ciertos temas contra los gobiernos de izquierda en ciertos momentos simbólicos. Si no fuera de manual los golpes de Estado para los que se usan los medios, no sabríamos qué está pasando ahorita y lo podríamos ver por secciones. Pero desde si hacemos la cronología contando lo de Maru Fields, dicen, Maru Campos, de lo de la CIA en Chihuahua al día de hoy, lo que ha pasado, se ve de manual cómo esta estrategia mediática está usando los mismos elementos que han usado en otros países. Es decir, el uso de Calderón y de Fox como figuras recuperadas que realmente desde una contravisión son traidores a la patria. Bueno, ellos salen como reformadores, Zedillo también aparece de vez en cuando, en fin, estos personajes de la historia mexicana de la traición, vistos como demócratas, recuperados en este momento en que se está atentando de tal manera contra la soberanía. ¿Cómo se está atentando con los aranceles, con los discursos de Trump contra todos los gobiernos de izquierda, con Marco Rubio acosando Cuba, en fin, todo el contexto, en este caldo de cultivo, los medios de comunicación son la voz expresa de esos intereses. Y entonces, a mí me parece que Grupo Fórmula, por ejemplo, de la mano de TV Azteca, tendrían que ser dos grandes conglomerados mediáticos que se les quitara el derecho hoy, o el aparente derecho a lo que están haciendo, porque están haciendo un trabajo de propaganda bastante llamativo, golpista, que tiene esos nombres en esos canales. Maru aparece en Grupo Fórmula, Fox aparece en Grupo Fórmula, Calderón aparece en Grupo Fórmula. ¿Es un medio de comunicación? No, es un medio de propaganda. La propaganda en momentos de guerra es cuando más sirve. Hoy es lo que estamos viendo. Te van a acusar de censura. Es un centro de propaganda de genocidio, tal cual. Porque eso es lo que es Calderón. Es un centro de propaganda de intervencionismo, es un centro de propaganda de terrorismo, de narcotráfico y de crimen organizado y de narcotráfico. Eso es lo que se convirtió Grupo Fórmula y lo que se han convertido muchos medios. Pero qué importante es poner Grupo Fórmula, porque es evidente que ahí es donde tienen este epicentro, en donde van estos personajes que en cualquier otro país del mundo no tendrían por qué salir en los medios de comunicación por el daño profundo que le hicieron al pueblo de México y que hoy tienen una representación legitimada por estos medios de comunicación que son centros de, como tú lo dices, de propaganda. Comentarios sobre esto para irnos a Coahuila.
pues no me parece una casualidad de que haya elegido Luisa María Alcalde en su programa, bueno, en su vespertina nueva en Palacio Nacional, como primer ejemplo. ¿Ya se estrenó? Sí, ya se estrenó, como primer ejemplo de fake news, el programa En Radio Fórmula de Azucena Oresti. Ahí lo dejo. Lo eligió como el primer caso para desmentir fake news. Ándale, entonces tiene mucho sentido. Sí, estamos ahí, bueno, no nos pusimos de acuerdo, no vayan a decir que nos estamos poniendo de acuerdo con la presidencia. Somos periodistas independientes. Oye, Jesús, tenemos que irnos a pausa, pero una primera impresión, porque para este tema a ti te interesaba mucho, el tema de Coahuila. ¿Qué pasó? Yo creo que ganó todo el PRI. Ganó el PRI. Desafortunadamente para el PAN, perdió todo el PAN. Era el único... Es la única buena noticia. La única buena noticia. No, sí, también. Pero sí tenía representación el PAN, ¿no? Sí, tenía un arraigo. De hecho, sé serio en eso. En serio, está circulando una información de cómo ha ido disminuyendo de tener el 40 y tantos, 30 y tantos % a esta elección tener 2.3% para perder el registro. ¿Qué pasó? ¿El PRI se comió al PAN? El PRI canibalizó al PAN como lo hizo el PAN y el PRI en su momento con el PRD. Todos los votos, todo el ejercicio electoral, toda la operación política de terreno se fue directamente para el PRI. Lo supo hacer muy bien. Pero no estamos hablando de que el PRI ganó. El PRI retuvo un territorio que ya tenía, ya era de ellos, el Estado. Y Morena gana el segundo lugar. Eso yo creo que debe también analizarse muy bien. Porque pero el segundo lugar defiende... Muy abajo, ¿no? Pues... por lo menos no va a perder el registro y tiene 20 y tantos %. Caray, tiene 20 y tantos %. Sí. Bueno. Arrasó en ese sentido. O sea, no ganó con ningún distrito ahí. No ganó de los 16 en disputa. Si se confirman los 16 para el PRI, Morena tendría de los 25 lugares en el Congreso 5 y los 4 más se repartirían el resto 1 para cada partido político. Perdedor. Sería PT, sería Verde y después en quinto lugar podría ser el PAN. El PAN, pero ya PAN sin registro. Exacto. Lo cual lo convertiría como en un diputado local independiente, exacto. ¿cierto? Porque pierde. Y que muy bien podría sumarse al PRI, como que es lo que hacen muchos, bueno, ¿no? Claro. Ahora, este elemento, ¿de verdad podemos decir ganó o retuvo? En realidad es un centro ahí mafioso del PRI, ¿no? De ya mucho tiempo. ¿Cuántos me dijiste? 100 van a llegar años, a los 100 años sin alternancia política. No tiene nada que presumir Alito, porque Alito estaba feliz diciendo que eso va a pasar a nivel nacional. Va a usar esto a su favor. Es un imbécil, ¿no? Pero deberíamos de ayudarlo, deberíamos de contribuir a ello, porque si se confían, si cree que esto que ocurrió en Coahuila es el país, está súper equivocado. Quienes se lo crean van a caer en la trampa de Alito, pero deberíamos de contribuir. Sí, Alito tiene razón, él debe ser el líder de la oposición, él debe plantear la opción opositora de 2027. Sí. Guiño. Sí, pero el PAN no se está dejando, ¿cierto? Claro que no. No se está dejando engatusar por el hecho, mafioso emite Jorge Romero ayer en la noche un comunicado en el que dice: el contexto nacional no se parece a Coahuila. Ay, no manches que sí le dijo. Claro, sí. Qué fuerte. Estamos aquí, Marcela. Bueno, ahorita venimos con lo que piensa Marcela de esto. Regresamos para información de la Ciudad de México y conclusiones. Vámonos con información de la Ciudad de México. La cuenta regresiva para la máxima justa del balompié global arranca de manera oficial en la capital con una estrategia masiva que llevará la pasión de las canchas directamente a las calles y barrios de la metrópoli. La jefa de gobierno, Clara Brugada, presentó formalmente la fiesta del Mundial, una ambiciosa agenda comunitaria diseñada para involucrar activamente a la ciudadanía en la víspera del torneo global. El programa desplegará más de 1,000 actividades culturales, deportivas y recreativas, transformando parques, plazas públicas y centros comunitarios en sedes de convivencia masiva y libre acceso. La cartelera incluye torneos de fútbol, barriales, exposiciones fotográficas, históricas, proyecciones cinematográficas y talleres de arte urbano, promoviendo el sano esparcimiento y la activación física comunitaria. Como parte del diseño estratégico de este festival descentralizado, las dinámicas operarán de manera simultánea en las 16 alcaldías, asegurando que los beneficios económicos y recreativos lleguen a todas las zonas. Esta iniciativa busca aprovechar la
vitrina internacional del torneo para fortalecer la identidad local, recuperar espacios comunes y consolidar a la Ciudad de México como una capital abierta, festiva y futbolera. El espíritu deportivo toma por completo las calles de la capital en una celebración que promete hacer historia en cada barrio. Pues ahí está. Estamos a horas, por cierto, de la inauguración del Mundial. Y yo sé que tú estás profundamente emocionada por esto, mi querida Porque Marcela. se acabe. Sí. No digan eso, que es nuestro tercer Mundial. A ver, Marcela, ¿cómo viste Coahuila? Pues una tragedia, realmente el PRI y el PAN ganando cualquier espacio, con lo que hemos dicho en el programa, me parece una tragedia para los pueblos que lo viven ahí. Hay que ver qué pasa con Morena en ese estado, cómo realmente el movimiento puede generar una pues mayor conciencia que termine en un voto para este partido en un futuro, cómo este estado puede sumarse a la Cuarta Transformación, pero más allá de eso también creo que Coahuila, Chihuahua, los estados gobernados por estos partidos son pues estados bastante violentados, entonces bueno, deseamos lo mejor para Coahuila a pesar de que haya ganado el PRI. A pesar de que haya arrasado el PRI allá. A ver, algunas conclusiones de esto. Pues que esto no va a detener la desaparición del PRI, el proceso de extinción del PRI. ¿Tú crees? Coahuila no los va a salvar y yo creo que esto le da más bien poder a la campaña presidencial de Alito Moreno, quien no va a desaprovechar la oportunidad de ser o buscar la candidatura presidencial. ¿Él va a ser el candidato del PRI? Claro, 2030. ¿Quién más ves ahí en el PRI? No hay nadie más. Pero si anda alabando a Maru Campos. Sí, pero ¿hasta crees que le va a dar la candidatura a Maru Campos nada más por cualquier cosa? Ya se la dio a Xóchitl Gálvez en 2024 contra su voluntad. Pero ahora Maru trae el patrocinio. Y eso está bien, porque se van a pelear en la oposición, porque no va a ser, ya lo he dicho en otros espacios, no va a ser un día de campo, porque Salinas Pliego no va a quitar el dedo del renglón, y si no es él, va a poner a su plan B, que es Lili Telles, y el PAN va a buscar a su... ¿El plan B de Salinas Pliego es Lili Telles? Es una fórmula. ¿No? Ayer salieron un documental donde salía Jesús Ramírez Cuevas así como el malo de la película. Entonces no va a ser un día de campo ¿No lo vieron? 2030, gracias a esta interna que le da fuerza a los argumentos de Alito Moreno de que el PRI está muy fuerte. A ver, eso es muy interesante. Yo creo que sí debería haber un llamado ciudadano de todo el pueblo a extinguir al PRI. Sí. O sea, también al PAN, ¿no? Digo, pero ahorita como que, bueno, es que están en el mismo nivel. Es Las lo que encuestas es 10, 11%, Es lo que ¿no? te digo de los estados en América Latina. Es increíble cómo al día siguiente que gana la ultraderecha salen a manifestarse. Exprésenlo en las urnas. Claro, que salgan el día de mañana a manifestarse también, pero exprésenlo en las urnas. O sea, que se dejen un poquito el odio construido, mediático, a López Obrador y se pongan a pensar en este desastre que nos esperaría. Exactamente, ¿no? Porque tenemos ejemplos de sobra, Marcela, para ver que sería un desastre. Ya no digas tú que ganen, sino como tú lo dijiste, que se debilite un poco Morena. Con el debilitamiento de Morena ellos ganan. Sí. O sea, hay que decirlo. O sea, si perdemos la mayoría calificada en el Congreso Federal y no se ganan la mayoría de las gubernaturas, ellos ganan, ¿eh? Claro. Aunque ahí sí recuperaría también lo que hemos dicho de los medios, porque tú dices, el PRI ya no debería existir, ¿no? Y ese consenso lo escuchas en la calle, incluso, o sea, tampoco es extraño coincidir en esto, pero ¿quién resucita a estos partidos muertos y a los impresentables? Los medios. Radio Fórmula. Y esa Radio Fórmula, Grupo Fórmula. Y la Embajada de Estados Unidos. Y la Embajada de Estados Unidos. Claro, entonces eso es también una segunda lucha, ¿no? O sea, por un lado hay que luchar contra el PRI y por otro con la mediática. A ver, yo les hago una pregunta. A estos niveles, a mí me parece que es mucho más factible que derrotemos primero al PRI que a Radio Fórmula. Pero no sé, lo pienso. Parecen uno mismo. No, digo, actúan como uno mismo, pero sí hay una herramienta directa para extinguir al PRI y no necesariamente para extinguir a Radio Fórmula. Porque obviamente no le quitas una concesión y todo eso te lo toman a mal, que ¿no? Los medios son líquidos. No me veo haciéndole la guerra a alguien detrás del micrófono. La disputa política que se da en las urnas es mucho más claro. Pero en realidad en los medios es una disputa de audiencias. Eso puede ser. ¿Tú cómo ves?
Creo que hay que pelear mucho más los espacios, hay que volver al tema de la expropiación a los medios, ¿no? Parece impensable, pero cuando pensamos 1938 con la expropiación petrolera, nos sentimos orgullosos y hoy los medios están haciendo la guerra. Necesitamos medios públicos, medios estatales, medios privados que sean conscientes de la situación y no medios que hagan la guerra. Y las concesiones se las da el Estado, así que yo creo que ahí haríamos un gran trabajo contra lo que está por venir, porque en el mundo realmente la estamos pasando mal. O sea, la guerra es el día a día. Entonces, tener a medios de comunicación que manipulan, que desinforman y que mienten, contribuye a esa guerra. ¿Ve Estados Unidos? CNN es un medio terrorista. Es la palabra, Tal es cual. un medio terrorista. Sí. ¿Sí? No solo es patrocinado, sino que ha estado en estos eventos en donde ha habido actos terroristas y ha estado ahí documentando para Occidente todas estas atrocidades. Sí, hay golpes que la no pregunta es ¿qué tanto la sociedad sí ve urgente el extinguir al PRI, pero también extinguir a los medios hegemónicos? Siento que no hemos hecho lo necesario para que le transmitamos a la gente la urgencia de extinguir esos medios terroristas, esos medios contrarios a los intereses populares, que han sido cómplices del desastre nacional durante décadas y décadas. El sistema que se afianzó durante 30 años se hizo precisamente para que partidos sin respaldo popular como el PRI sigan en el presupuesto público y para que medios golpistas o que tienen intereses súper perversos sigan al aire. Eso fueron 30 años de neoliberalismo. Tal vez lo que se necesitaría es un movimiento, algo así como el Yo Soy 132, pero a nivel nacional, para pedir que se acaben esos medios corporativos que solo rinden y solo están a los intereses perversos y contrarios de la mayoría del pueblo de México. Sí. Yo siento que tendría que hacerse un movimiento de masas y no estar bloqueando Canal 11. Y no estar recortar a los bloqueando medios públicos, sí, como actos revolucionarios. Por favor, jóvenes, por favor, pueblo, ¿no? Tantita memoria histórica. Mi querida, estoy muy enojado. Mi querida Marcela, gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un deleite y un gusto. Gracias. Un gusto, Jonathan. Nos vemos muy pronto. Nos vemos. Mi querido Jesús, solo rápido, Gracias. que vean esto. Roger y yo, de Michael Moore. ¿Cómo Andan en se las plataformas. jodió todo? Bueno, Ahí véanlo. Nosotros nos vemos el viernes a las 10 de la noche en Lo Más Absurdo en los Medios y el próximo lunes a las 10 aquí en Aunque Usted No Lo Vea. Abrimos y cerramos semana. Mi nombre es Jonathan Pérez. Buenas noches, pásela bien.